Queremos volver a analizar la situación de Venezuela, lo que sigue ocurriendo en Caracas, también hoy en Nueva York, y para ello agradecemos el contacto a esta hora con Radio ADN de Chile, con John Lee Anderson. Él es un periodista estadounidense de exitosa trayectoria como investigador de conflictos políticos latinoamericanos. John Lee Anderson, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? John, buenos días. Te han entrevistado muchísimo desde el sábado cuando se produce y se concreta el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué elementos sumarías al análisis que hiciste desde esas primeras horas a propósito de lo que ha venido pasando? Y de algunos elementos como bien desconcertantes que vamos a ir detallando, como que Donald Trump saca de la ecuación a María Corina Machado, deja y le da de alguna manera su venia o su bendición a Delcy Rodríguez, con los matices que hemos conversado. ¿Qué decir después de 48 horas desde ese ataque? Sí, ha sido una sucesión de hechos y declaraciones muy desconcertantes. En efecto, todo indica de que Venezuela, la operación Venezuela, que se le podía llamar, pues será la piedra de toque de la recién estrenada política de seguridad nacional o estrategia de seguridad nacional de Trump, en que se declara el hemisferio occidental como básicamente territorio norteamericano, junto con sus recursos naturales, y en que explícitamente pues adopta una táctica, una postura imperial, pues, en la región, ¿no? Entonces, en cuanto a Venezuela, lo dicho, al parecer es lo que va a pasar. Es decir, amenazó a los venezolanos, sobre todo al régimen residual que ha dejado en el poder de manera sorprendente, que no se muevan, que se cooperan con Estados Unidos, que va a dirigir a Venezuela, un poco por remote control, control remoto, que no se muevan, o si no, el próximo ataque será mucho más duro. Y ha dejado a Delcy Rodríguez, la vice, en el cargo como su contertuliante, y supuestamente será el deber de ella de mantener a raya a los radicales o militantes chavistas, incluyendo pues Diosdado Cabello, el jefe de inteligencia, y el ministro de Defensa, Vladimiro Padrino López. O sea, ha establecido una especie de paisaje coercivo en el terreno soberano venezolano, para que cooperen con los norteamericanos que, según tenemos entendido, aparte del arsenal y poderío militar desplegado en la región y dispuesto a activarse de nuevo, los grandes petroleros norteamericanos entrarán al país y a cuentagotas, pues supongo, empezar a compartir las nuevas bonanzas petroleras venezolanas con los venezolanos o con el régimen venezolano. Así está la cosa, parece. Sí, eso explica, John, perdón, el mensaje de anoche tarde de Delcy Rodríguez, ya como presidenta encargada, luego de reunirse con su Consejo de Ministros, emite una declaración que ha generado también mucha sorpresa cuando dice, literal, extendemos a la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación. En ningún momento, a diferencia de su primer mensaje, pide la liberación de Nicolás Maduro. Ella, rodeada de Padrino López, de Diosdado Cabello, emite esta invitación a cooperar con Estados Unidos. Así es. Mira, todo indica de que ella estaba conveniada. Yo no digo que necesariamente con la captura de Maduro, pero sí en los últimos meses, según tengo entendido, ha estado en diálogo con personeros de la Casa Blanca, intermediarios, un poco para efectuar una transición en que ella se quedaría a la cabeza, pues, ¿no? Supongo que en partes previos de las conversaciones le recaía a ella convencer a Maduro que sería bueno que se fuera antes para que evitara mayores. Y John, ese punto es interesante. Maduro habría sido parte, o de lo que hemos conocido, podría haber sido parte de esas conversaciones. O sea, no necesariamente estamos hablando de una traición de Delcy Rodríguez, que es el otro escenario que se plantea. No lo sé, no me consta. Según tengo entendido, Maduro estaba en una especie de burbuja de seguridad y no necesariamente
interiorizado de cada, digamos, diálogo. No me consta. No digo que no, pero no me consta que sí. Ahora, yo en una visión más global, tú ya decíamos, eres especialista, investigador en conflictos políticos latinoamericanos, y en medio de todo esto, anoche Donald Trump, en el vuelo que lo lleva de su casa de Mar-a-Lago en Florida de vuelta a Washington, da una serie de declaraciones donde le preguntan qué le pediría a Delcy Rodríguez, y él dice, le voy a exigir acceso a todo. Pero él además vuelve a amenazar a Petro de Colombia, dice, me suena bien una operación en Colombia, y también le preguntan por Cuba y dice que no, que él no tiene pensada una operación en Cuba porque Cuba está a punto de caer sin que Estados Unidos sea necesario que haga nada. ¿Esto es el inicio de una serie de acciones o de cambios en algunos países claves para Estados Unidos en Latinoamérica? Obvio, sí. Mira, yo creo que, bueno, Trump está actuando en la cercanía extraterritorial, ¿no? De la misma forma en que actúa dentro de Estados Unidos. O sea, utiliza la matonería, las amenazas de acciones mayores para que los que resisten dejan de resistir y se pliegan a él. O sea, lo ha hecho en Europa, lo ha hecho en Estados Unidos, lo hace en todas partes. Lo mismo. Básicamente a Petro está diciendo, cuídate o te hago lo mismo, ¿no? Ahora, él sabe que Petro tiene menos de un año para dirigir en el país, pero sin duda va a seguir haciendo presión si es que Petro sigue retóricamente rebelde. Vamos a ver lo que pasa ahí. En cuanto a Cuba, todo indica de que será el próximo objetivo, ¿no? A lo mejor pueden, cortando lo que queda del suministro petrolero de Venezuela a Cuba ya estará bastante en bastantes dificultades. O sea, ya lo está y será aún más en las próximas semanas y meses. Así que no sé si lo que dice Trump será cierto, pero todos sabemos que Cuba está en hemorragia hace un rato. Vamos a ver. Yo me imagino que gente como Marco Rubio, cubano-americano, secretario de Estado, y figura un poco proconsular ya con América Latina, abogará para empezar a hacer algunas acciones para asfixiar lo que queda de Cuba. Estamos conversando con John Lee Anderson, periodista estadounidense, reconocidísimo investigador de conflictos políticos en Latinoamérica. John, ahí lo de Cuba responde a otros intereses, si ese ataque se concretara, ¿no? Porque quiero ir al factor petróleo, al factor, uno de los elementos más importantes hoy día en Venezuela y explícitamente en los intereses de Donald Trump, porque incluso en países como Chile hay personeros políticos de algunos partidos hoy día del oficialismo que dicen si ese es el interés, si ese es la inspiración de Donald Trump, recuperar recursos naturales que en algún momento fueron manejados por Estados Unidos, podría pasar en Chile lo que va a pasar en Venezuela con el petróleo, por ejemplo con el cobre, claro, que en algún minuto, hace décadas atrás fue nacionalizado. ¿Cómo mirar ese escenario que tiene ese componente económico, pero que bueno, que se enmarca en lo mismo que tú planteabas como esto del imperialismo, otros han dicho el neocolonialismo, ¿no? Neocolonialismo suena muy bonito. Yo creo que con Trump no hay que adornarlo mucho. Esto es una vuelta al siglo XVIII en que los imperios europeos iban a países más allá y los agarraban así nomás. Y empezaban a bombardear su petróleo o sacar sus minerales o talar sus árboles o matar sus elefantes, ¿no? Yo no sé si Trump puede llegar a tanto en América Latina, pero ya tiene secuaces en algunos lugares, ¿no? O sea, Kast que viene, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, ¿quién será en Venezuela? Pues ante la amenaza de una acción bélica y reconociendo quizás en algunos casos el desastre económico propio o falta de control, se van a plegar a esta nueva iniciativa, por llamarlo algo, o este nuevo reinado, para evitar mayores.
y se van a ir entregando sus cosas. O sea, el mundo está en una estampida para los últimos recursos naturales del planeta. Lo sabemos todos. Y están en competencia China, Estados Unidos sobre todo, y luego están los que alimentan del fondo, como Rusia y otros, ¿no? Pero entonces, en cuanto al hemisferio occidental, Trump estoy seguro que tiene planes de desalojar China de donde esté. A propósito, ¿no? John, perdón, ¿alguien puede detener a Trump? Porque ayer Marco Rubio, en esta entrevista con NBC temprano, donde dice, entre otras cosas, que sería prematuro hablar de nuevas elecciones en Venezuela, le preguntan por el petróleo y él dice, no necesitamos el petróleo venezolano, pero lo que necesitamos es que los enemigos de Estados Unidos no accedan a ese petróleo. Sin nombrarlo, alude a China. Sí, claro. ¿China podría detener a Estados Unidos o no? No, a estas alturas no. Tendría que ser una guerra para detenerlo, ¿no? Y no están todavía en ese plan, ¿no? Primero, o sea, los chinos están recién en el plan de la preexpansión china. Lo van a estrenar con Taiwán, ¿no? El día que invaden a Taiwán. En lo demás, pues tendrá que disputar el hegemonía en el Pacífico, en el mar Pacífico con Estados Unidos. Yo creo que ellos saben que están jugando en el patio trasero de Estados Unidos. O sea, entonces lo utilizarán de manera muy china, con cuidado. O sea, si ellos ven que una movida de ajedrez en retirada les conviene, estratégicamente son capaces de hacerlo, de replegar, sin perder cara, ¿no? Pero si ven que ellos pueden quedarse o mover una ficha por delante o por el lado, lo harán también, pero muy a lo chino, ¿no? Saben que esto es patio trasero norteamericano ya y se van a cuidar. Ya, y ya que lo mencionas, esto perdón, trueque, ¿no? abre esto las puertas para que China invada Taiwán sin contrapeso, para que se teme Estados Unidos pueda tomar el control de Groenlandia, y suma y sigue. Mira, yo diría que es más factible que sí que no. Ahora, sí. Porque hay quienes plantean, estamos conversando con John Lee Anderson, ya decíamos periodista, experto en algunos conflictos en Latinoamérica, hay quienes dicen, Mauricio, que el 90% del petróleo venezolano, lo planteaba Zárate durante el fin de semana, va a China. Por lo tanto, la única forma que China haya dejado caer a Maduro es que haya habido una negociación o que se abra la puerta para escenarios como el que estábamos describiendo, por ejemplo, de China y su situación en Taiwán. John, no sé si estamos contigo todavía. Sí. Ya, lo que pasa es que habíamos tenido como una interrupción. Estábamos hablando de esto del rol de China, sí. De esto de que el 90% del petróleo venezolano va a ese país, por lo tanto hay quienes dicen, para que China haya dejado caer a Maduro, o hubo una negociación o se abre la puerta a escenarios como el de Taiwán, por ejemplo. Sí, mira, creo que es más factible ahora que antes, que empieza a haber una serie de trueques. Yo creo que Trump no querrá entregar a Taiwán a China, pero entra la posibilidad de que China, sí ahí, se decide a mover ficha, porque su poderío militar está cada vez más fuerte. Taiwán queda cerca, ha estrenado muchos ensayos de invasión, de bloqueo, y queda lejos de Estados Unidos. Entonces, quizás sea la pieza más difícil para que Trump lo defiende, ¿no? Además que creo que no le importa mucho, pero simbólicamente tampoco será bueno para el occidente, para él, ¿no? Entonces, pero sí creo que Trump está emulando un poco el comportamiento de Putin y de Xi, en hacer lo suyo como le sale de los, ya tú sabes, ¿no? O sea, él hace lo que quiere, entonces en su región, y que no se metan con él. Eso es lo que quiere hacer. Él quiere ser el mero mero, y así como Putin lo está haciendo en Europa, francamente. Y entonces ya está. Con Trump, lo que ves es lo que hay. Ya, o sea, esto
ha traspasado toda la conversación y traspasado todo el diagnóstico, John, ¿no? Pero siendo un investigador de conflictos políticos latinoamericanos a lo largo de tu carrera y de tu historia, ¿cómo calificarías este momento? Hemos hablado de lo inédito por primera vez en Sudamérica, tú hablas del patio trasero, se instala el término imperialismo de nuevo. ¿Cómo calificas este momento para este continente y para quienes vivimos en este continente? Es de crisis mayor, ¿no? Quizás nunca como ahora, al menos en mi vida. Yo creo que en el último siglo América Latina queda tan obviamente desamparada ante, digamos, el imperio de siempre, ¿no? O sea, la falta de soberanía colectiva, la falta de un Estados Unidos de Sudamérica como soñó Bolívar hace 170 años. Aquí está el resultado, ¿no? Europa, que 28 países que están como unidos por monedas y cosas de aranceles y fronteras, tampoco se hizo fuerte en una sola nación. Quizás históricamente no era posible, pero eso lo hace a la Unión Europea matable para alguien como Putin. Y obvio, ayudado por Trump. ¿Entiendes? Despedazarlos y sacar lo que quieres. A riesgo de parecer un poco obvio y anticipo la respuesta, pero igual tengo que preguntarlo. Yo te decía, bueno, alguien puede parar a Trump. ¿Qué pasa? Hoy día se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de urgencia con el respaldo de Rusia, de China, a solicitud de Colombia. ¿Puede hacer algo Naciones Unidas? ¿Puede hacer algo Europa? ¿Puede alguien hacer algo más allá de los discursos y los mensajes y el rechazo en declaraciones? Mira, si tú hicieras esa pregunta a Trump, ¿sabes cuál sería la respuesta de él? ¿Cuál? ¿Qué es la ONU? ¿Y es esa la respuesta? Aceptamos. Sí, eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta. O sea, ya se murió el multilateralismo, la ONU que fue el mejor invento de la humanidad después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ha dejado de funcionar como Dios manda, por lo menos hace 30 años, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mejor que hay, pero no funciona como debe, en parte porque los ganadores de la Segunda Guerra Mundial son los que llevan la batuta en el Consejo de Seguridad. Vetan unos a los otros y los demás países de segunda categoría, India, Brasil, qué sé yo, no tienen voz ni voto ahí. Entonces, ha dejado de funcionar. Donde apenas puede, ayuda a alguna gente por ahí, ¿no? Entrega alimentos, pero ¿acaso paró el genocidio en Ruanda? ¿Acaso ha parado la guerra de 30 años en el Congo, donde tiene la segunda misión más grande del mundo? No, ¿dónde? ¿Entiendes? O sea, esto es muy fuerte, pero lamento decir que la ONU ya no es lo que fue. Y por más simbólicamente virtuoso que sea, y reconozco que tiene virtud, no tendrá ninguna manera de parar a Donald Trump. Es que eso, perdón, sirve también para un debate que tenemos interno en Chile con una expresidenta como Michelle Bachelet postulando a la Secretaría General o como candidata a ser secretaria general para reemplazar a Antonio Guterres. ¿Sirve de algo? Porque acá se ha señalado que es muy importante tener a una chilena en ese cargo. ¿Da lo mismo? Mira, por algo todos amamos el libro Quijote, ¿no? El clásico. Los que tienen corazón y moral quizás desafiando los molinos de siempre. Si no hacemos frente como humanistas contra la tiranía, estamos realmente chivados, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Y la ONU quizás viene a representar eso. Hoy día me pillas hablando sin pelos en la lengua, pero ¿me entiendes? Es así. Y disculpe, porque me urge llegar a un avión para volar a Sudamérica, sí. Pues me tengo que ir. Disculpe. Sí, Jolie Anderson, periodista estadounidense, investigador de conflictos políticos latinoamericanos, muchísimas gracias por esta conversación, este análisis, esta profundidad en el ADN hoy. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. 8:32 minutos. 8:32 minutos.